Buenos días, mi gente. Buenas noches. De Today. Otra vez con la versión de el biología de McGraw-Hill, mi gente. A darle una releída a las hojas. Hemos leído porque no quedó bien clarito. Pero, ajá. Bueno, ¿será que mejor le soy? Es que tendré el libro solo 2 meses, así que creo que será mejor que le siga. Sí, yo creo. Dejen, pongo esto en pantalla completa. Dejen hago la lecturación. A ver. 1.3. Proceso científico. Resultados de aprendizaje. Al terminar de estudiar esta sección, usted será capaz de identificar los componentes del método científico, distinguir entre una teoría y una hipótesis, y analizar un experimento científico e identificar hipótesis, ¿vale? Grupo de control y conclusiones. O eso debería ser. De mientras que yo leo, ahí déjenme en los comentarios que comieron, que cenaron, que han hecho, que soñaron, no sé, ahí déjenme algo. Pero sí, en los comentarios ahí díganme algo. Hola. Así. A ver. El proceso científico concierne el estudio de la biología. Como se observa en la página, en la figura 1.2, las múltiples etapas de la organización biológica significan que la vida puede estudiarse en diversos niveles. Algunas disciplinas biológicas son citología, el estudio de las células; anatomía, el estudio de la estructura; fisiología, el estudio de las funciones; botánica, el estudio de las funciones; botánica, el estudio de las plantas; zoología, el estudio de los animales. Dato curioso, así en curioso. Yo de chiquito, yo en primaria quería ser botánico. O sea, yo decía que quería ser botánico. Les digo, siempre he tenido una afición por, por la biología y la química. Pero, ajá. Genética, el estudio de la herencia; y ecología, el estudio de las interrelaciones entre organismos y su ambiente. Religión, ética y ciencia son formas en las cuales los seres humanos buscan dar orden al mundo natural. La investigación científica difiere de otras formas de conocer y aprender porque utiliza el método científico. Es una serie estandarizada de pasos para obtener nuevo conocimiento que es ampliamente aceptado entre los estudios. El método científico, figura 1, actúa como una directriz para los estudios dentro de una disciplina. Los científicos a menudo modifican o adaptan el proceso para su campo particular de estudio. Ok, ok. Figura 1.11. Diagrama de flujo del método científico. Sobre las bases de observaciones nuevas y o previas, un científico formula una hipótesis. Esta última se utiliza para desarrollar predicciones que se someten a pruebas mediante experimentos posteriores y observaciones. Y los nuevos datos que den apoyar pueden apoyar o no a la hipótesis. Al realizar un experimento, un científico con frecuencia elige volver a someter a prueba la misma hipótesis, o bien una hipótesis relacionada. Las conclusiones de muchos experimentos distintos pero relacionados pueden conducir al desarrollo de una teoría científica. Por ejemplo, los estudios vinculados con el desarrollo a la anatomía y los restos fósiles apoyan la teoría de la evolución. Obviamente. Y aquí está un diagrama que dice observación, hipótesis potencial, que es hipótesis 1, hipótesis 2 y hipótesis 3. Lo da predicción y experimento. Se rechaza hipótesis 1. Vamos a hipótesis 2, hipótesis 3. Va a predicción, experimento, se rechaza la hipótesis 2. La última hipótesis posible, la 3. Se modifica la hipótesis, no, predicciones. Experimento 1, 2, 3 y 4. Predicciones confirmadas.
Conclusión. Realmente que si cumple con eso, pues ya llegaste. Si no, si ninguna de las tres hipótesis se logra, pues ya que no. Ya que no. A ver, la observación. Los científicos creen que la naturaleza está ordenada y es medible, es decir, que las leyes naturales como la ley de la gravedad no cambian con el tiempo, y que un suceso o fenómeno natural puede entenderse más plenamente por medio de la observación, una manera formal de ver lo que ocurre. Los científicos utilizaban todos sus sentidos para realizar observación. El comportamiento de los chimpancés puede observarse con la ayuda de medios visuales. La secreción de una mofeta se percibe con el sentido del olfato. Y los ruidos de advertencia de una víbora de cascabel brindan información auditiva de peligro inminente. Los científicos también extienden la capacidad de sus sentidos mediante el uso de instrumentos. Por ejemplo, el microscopio nos permite observar objetos que jamás veríamos a simple vista. Por último, los científicos logran expandir su comprensión aún más tomando ventaja del conocimiento y las expresiones de otros científicos. Por ejemplo, pueden resultar estudios basados en una biblioteca o en internet, o pueden hablar directamente con quienes están investigando temas similares o escribir. Básicamente que a través de la observación logra empezar con la hipótesis, viendo qué es lo que principalmente vas a tratar de probar, cuál es tu hipótesis. Exactamente. Pero, ajá, no sé, ¿cómo se dice? Esto comúnmente también involucra a otras personas y a otros científicos o estudiosos, a otros científicos que son parte mm, del mismo rubro o que están estudiando exactamente la misma cosa. Por lo general se apoyan entre ellos. Pero, hipótesis. Después de realizar observaciones y reunir conocimientos acerca de un fenómeno, un científico emplea el razonamiento inductivo para formular una posible explicación. El razonamiento inductivo ocurre. Vamos por adelante. El razonamiento inductivo ocurre siempre que una persona utilice el pensamiento creativo para combinar hechos aislados con un todo, en un todo coherente. Lo que hago yo con mis pensamientos intrusivos. O sea, básicamente utilizar lo que ya está probado y lo que se ha observado junto con lo que se cree. O sea, lo que crees que es esa cosa para probar para empezar con tu, junto con lo que tú crees. Provoca el funcionamiento de esa cosa, por ejemplo. Un caso famoso es el de la penicilina antibiótica, descubierta en 1928. Yo soy alérgico a la penicilina. Mientras, mientras examinaba una placa de Petri, bacterias que se habían contaminado con el moho penicillium, Alexander Fleming observó un área que estaba libre de bacterias. Fleming, un experto precoz de sustancias antibacterianas, razonó que el moho podría haber producido un compuesto antibiótico. Ahí hay un ejemplo. Iba a decir algo. Las placas de Petri son placas planas circulares que contienen una muestra de algo. Están diseñadas para que crezca alguna cosa, para que crezca una bacteria o alguna cosa, cualquier cosa. Son más que nada para aislar la cosa y que no tenga elementos externos que afecten su estudio. Pues tengo entendido. Mm, una posible explicación de un evento natural se denomina hipótesis, la cual no es una mera suposición, más bien es un enunciado informado susceptible de someterse a prueba de una manera adecuada para los procesos de la ciencia. Todas las, todas las experiencias pasadas de un científico, sin importar cuáles hayan sido, tienen el potencial de influenciar en la formulación de una hipótesis. Sin embargo, un científico considera la hipótesis como aquella que puede someterse a prueba. Las creencias morales y religiosas aún pueden ser, aun cuando son muy importantes en la vida de muchas personas, difieren entre culturas y a lo largo del tiempo podrían ser científicamente
podrían no ser científicamente comprobables. Ok, no sé no sé cuál es exactamente el punto de ese párrafo, pero. A ver. Predicciones y experimentos. Con frecuencia los científicos llevan a cabo un experimento, es decir, una serie de procedimientos diseñados para recopilar datos con la finalidad de someter a prueba una hipótesis. Básicamente, yo digo que el cristal se hace morado si le aplico azufre a 150 grados. Y esto afecta en tal cosa. Bueno, entonces estos experimentos que hacen que el cristal se haga morado por el azufre a 150 grados. Es un ejemplo, no sé si eso siquiera sea posible, pero. Ajá. Para determinar la forma adecuada de hacerlo, los científicos emplean el razonamiento deductivo, el cual aplica una lógica de si entonces, al diseñar el experimento, el científico puede usar una predicción, es decir, anticipar un resultado con base en el conocimiento de los factores que intervienen en el experimento. O sea, como lo que estoy diciendo, de que si le aplicamos tal cosa a tal cosa va a transformarse en esto, o va a hacerse así, o va a romperse, o se va a arreglar, o se va esto, etc, 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 etc. O sea, va a tener algún tipo de reacción y esa es tu predicción de lo que crees que va a pasar. Y luego ya cuando haces el experimento ves que chucha madre pasó, o te mueres, pero depende del experimento. La forma como un científico intenta llevar a cabo un experimento se llama diseño experimental. Un buen diseño experimental asegura que los científicos estén examinando la distribución de una variable específica llamada variable experimental. A la observación, el resultado se denomina variable de respuesta o variable dependiente, porque se debe a la variable experimental. Muy bien. Variable experimental. Mm, Factor del experimento que se somete a prueba. Variable de respuesta. Resultado o cambio que ocurre debido a la variable experimental. Para garantizar que los resultados sean significativos, un experimento incluye tanto grupos de pruebas como un grupo de control. Un grupo de pruebas se expone a la variable experimental, pero el grupo de control no. Si este último y los grupos de prueba muestran los mismos resultados, el experimento sabe que carece de sustento. La hipótesis... no, el experimentador sabe que carece de sustento. La hipótesis que predice una diferencia entre ellos. Que carece de sustento la hipótesis que predice... O sea, básicamente de que, o sea, por ejemplo, cuando hacen los experimentos de que, se sometieron a 10 ratones. Se sometieron a 10 ratones a radiación y pasó esto y a otros 10 no. Y tal diferencia tuvieron entre las dos. Ya. O 5 ratones embarazados se les hicieron. Pues, 5 ratones embarazadas se les sometió a tal prueba. Esto fue lo que cambió en sus camadas. Y así básicamente. Pero ahora es lo que entiendo. Es lo que estoy entendiendo. Mm, Los científicos a menudo emplean un modelo para someter a prueba una hipótesis. Con frecuencia se elige la mosca de la fruta, Drosophila, Melanogaster, o el ratón, Mus musculus, como organismos modelo, ya que permiten a los investigadores controlar aspectos del experimento como la edad y los antecedentes genéticos. Los biólogos, los biólogos celulares suelen utilizar ratones para modelar los efectos de un nuevo fármaco, al igual que los organismos modelo, los científicos, no, los sistemas modelo permiten al científico controlar variables específicas y condiciones ambientales de una forma que no sería posible en la naturaleza. Por ejemplo, los ecólogos utilizan programas de cómputo para modelar la manera como las actividades humanas afectarían al clima de un ecosistema específico, mientras que los modelos ofrecen
ofrecen información útil, no se responden completamente a la pregunta original. Por ejemplo, de manera ideal, un medicamento que resulta efectivo en ratones debería de ser idealmente probarse en humanos. Y los experimentos ecológicos que se realizan mediante simulaciones de cómputo deberían verificarse en experimentos de campo. Los biólogos, los biólogos y todos los demás científicos diseñan y revisan continuamente sus experimentos para entender mejor cómo los diversos factores influyen en su observación. Que se la pasan observando qué cambio hubo, o sea, si hubo diferentes resultados, tiene que haber alguna razón, no es de gratis, es al azar, tiene que haber alguna razón detrás de. Así que tienen que estar bien vivos ahí, bien observadores. Ay, fue madre, pegué. Entonces, fue madre, pegué. A ver. Presentación y análisis de datos. Es factible presentar los datos o resultados de experimentos científicos en diversos formatos, incluyendo tablas y gráficas. Una gráfica muestra la relación entre dos cantidades. En muchas gráficas, la variable experimental se grafica en el eje X horizontal y el resultado en el eje Y. Las gráficas son herramientas útiles para resumir datos de una manera clara y simplificada. Por ejemplo, la gráfica lineal de la figura 1.12 muestra la variación en la concentración de colesterol en la sangre en un estudio de 4 semanas de duración. Las barras de arriba y las de abajo de cada dato representan la variación o el error estándar. En los resultados, el título y las leyendas nos ayudan a leer una gráfica. Por consiguiente, cuando observas una gráfica, primero vea los dos ejes para determinar a qué se refiere. Al observar esta gráfica en particular, sabemos que los niveles de colesterol más altos en la sangre se registraron durante la semana 2 y podemos ver también en qué grado variaron los valores durante el colesterol en sangre y la variación. Ok. Ay, güey, ok. Es una tabla. Es la explicación de cómo funciona una tabla, básicamente. Aunque eso ya es intuitivo, yo digo así que, pues, no, no. Datos estadísticos. Mm, la mayoría de los autores que publican artículos de investigación emplean estadísticas para ayudar a evaluar sus datos experimentales. ¿Qué tan, qué tan incierto? Para experimentales. En estadística, el error estándar o la desviación estándar nos indica qué tan cierto es un valor específico. Ponga que usted predice cuántos huracanes sufrirá Florida en el próximo año calculando el número promedio durante los últimos 10 años. Si el número de huracanes por año varía considerablemente, su error estándar será mayor que si el número por año es en general. Su error estándar será mayor que si el número por año es en general. Aproximadamente el mismo. Si es en general aproximadamente el mismo. Es que tiene dos comas bien raras. Aproximadamente el mismo. En otras palabras, el error estándar nos dice qué tan lejos podrías del promedio. Si el número promedio de huracanes es 4 y el error estándar es de más 2, entonces su predicción de 4 huracanes está entre 2 y 6 huracanes. En la figura 1.12, el error estándar se representa mediante las barras de arriba y abajo de cada punto de datos. Esto da una indicación visual de análisis estadístico de los datos. Y esa tabla todavía no está aquí.
Aquí está la figura. Figura 1.2. Representación de datos científicos. Esta gráfica lineal muestra la variación en la concentración de colesterol en la sangre durante un estudio de 4 semanas. Las barras arriba y abajo de cada tipo, de cada dato representante, representa la variación o el error estándar en los resultados. Significancia estadística. Bueno, verá que es un resumen. La predicción de experimentos se refiere al proceso después de formular lo que se cree y utilizar el razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo para. Y la presentación del análisis de datos se refiere a las tablas y los análisis, los textos, lo que sea. La manera en la que se van a presentar los datos, las informaciones conseguidas. Ahora sí, continuamos. Uy. Significación estadística. Cuando los científicos realizan un experimento, siempre existe la posibilidad de que los resultados se deban al azar o a algún factor ajeno. A la variable experimental. Los investigadores toman en cuenta varios factores, calculan el valor de probabilidad de que sus resultados se den tan solo al azar. Si el valor de probabilidad es bajo, los investigadores describen los resultados como estadísticamente significativos. Un valor de probabilidad menor de 5%, lo cual por lo general se representa con P. P menor que 0.05. Es aceptable. Aún así tenga presente que cuanto menor sea el valor de probabilidad, habrá menor probabilidad de que los resultados se deban al azar. Por lo tanto, cuanto menor sea el valor de P, mayor será la confianza que tengan los investigadores tanto los investigadores como usted pueden tener en los resultados dependiendo del tipo de estudio. La mayoría de los científicos desean tener un valor de probabilidad mayor a 5. No obstante, valores de probabilidad de 0,001% son comunes en muchos estudios, ya que comúnmente todos están medios. O sea, realmente casi nunca son por ciento al azar o con altas probabilidades externas. ¿No? Publicaciones científicas. Por lo regular, los estudios científicos se publican en revistas especializadas. Libro 1.13. Acá tenemos unas revistas que son Audubon, Avon y Evolution. Bien problemas. De manera que todos los aspectos de un estudio están disponibles para la comunidad científica antes de que la información se publique en revistas especializadas. Por lo general, es revisada por expertos quienes aseguran de que la investigación sea creíble, exacta, sin sesgos y bien ejecutada. Otro científico debería estar en condiciones de leer acerca de un experimento de una revista especializada, repetirlo en un lugar diferente y obtener los mismos resultados o similares. Algunos artículos son rechazados por su publicación. Para su publicación por los revisores cuando estos creen que hay algo cuestionable acerca del diseño de un experimento o con la manera como se efectuó. Un proceso de rechazo es importante en la ciencia, ya que los investigadores revisan críticamente sus hipótesis, predicciones y diseños experimentales, de manera que su siguiente intento dirija sus hipótesis de una manera más precisa. Con frecuencia se requieren varias revisiones antes de que una investigación se acepte para su publicación en una revista especializada. O básicamente ocupas tener mucho renombre, mucha inteligencia y haber hecho tus jaladas muy bien para acabar en una revista.
Que sí, precisamente, técnicamente, o sea, no te van a cobrar por cuenta ellos, más bien te van a pagar por agarrarlos, ¿eh? Pero, ajá. Em, las revistas de divulgación científica, figura 1.13, como Audubon, difieren de las revistas especializadas en que informan acerca de hallazgos científicos al público. En general, la información incluida en estos artículos por lo general se obtiene de informes publicados por primera vez en revistas especializadas. O sea, son revistas de... O sea, revistas que no son para descubrimiento hecho por alguien enviado directamente solo a las revistas. Agarran las revistas principales, las de primer lugar y las de renombre, y ahí agarran de ahí para... O sea, igual es para informar, pero no de primera mano, ¿sabes? Teoría científica. La meta última de la ciencia es entender el mundo natural en términos de teorías. Teorías científicas, las cuales son conceptos que unen hipótesis relacionadas y bien fundamentadas en el lenguaje coloquial. La palabra teoría se refiere a una idea especulativa. En cambio, la teoría científica está fundamentada en una amplia gama de observaciones, experimentos y datos a menudo de diferentes disciplinas. Algunas de las teorías básicas de la biología son teoría celular, concepto. Todos los organismos están constituidos por células y las células nuevas provienen solo de otras preexistentes. La homeostasis. El ambiente interno de un organismo permanece relativamente constante dentro de un rango que favorece la vida. Teoría de la evolución. Concepto. Todos los organismos vivos tienen un ancestro común, pero cada uno está adaptado en una forma de vida particular. Como se mencionó, la teoría de la evolución es el concepto unificador de la biología, porque concierne a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, la teoría de la evolución permite a los científicos entender la historia de la vida, así como la anatomía, la fisiología y el desarrollo embrionario de los organismos. Incluso es posible describir el comportamiento en términos de la evolución, como veremos en un estudio que se analizará más adelante. Incluso es posible describir comportamientos en términos. Y acá vamos a hablar de que mm, que se busca explicar todo lo que se pueda de manera medida a través de las ciencias. Y precisamente, ¿cómo se llama? Precisamente ya hay varias teorías que están probadas o que están aprobadas, que tienen suficiente renombre como para... O suficiente renombre, pruebas y análisis como para que se considere completamente verídico. Como las certificadas acá. La teoría de la evolución ha sido una teoría científica fructífera. Esto significa que ha ayudado a los científicos a generar nuevas hipótesis. Como esta teoría ha recibido apoyo de muchas observaciones y experimentos durante más de 100 años, algunos biólogos se refieren al principio de evolución como un término que en ocasiones se utiliza para referirse a las teorías que son aceptadas de manera general por un abrumador número de científicos. Algunos prefieren el término ley en vez del de principio. Por ejemplo, en un capítulo posterior referente a las relaciones de la energía, examinaremos las leyes de la termodinámica. Ok, ok, ok. Leyes y no principios. No sé si, creo que no depende de la disciplina, simplemente así es. Que uno que lo diga como quiera, pero ajá. A ver, un ejemplo del método científico. Ahora se sabe que la mayoría de las úlceras estomacales e intestinales, llagas abiertas, son causadas por la bacteria Helicobacter pylori. No, no, Helicobacter pylori, no, no, esa no, no, esa no. Figura 1.13. Publicación especializada. Las revistas especializadas como Evolution
son publicaciones académicas donde los investigadores comparten sus hallazgos con otros científicos. Las revistas de divulgación sobre temas científicos como Audubon, mostrada aquí, y Scientific American incluyen artículos que por lo general están escritos por reporteros para una audiencia mucho mayor. O sea, básicamente las de primera mano son de nicho porque son para la gente que estudia y las otras son para puramente informar a la gente. Ay. Aquí una rata. Y aquí una señora. Una señora. Y una señora. Y un señor. Y una señora. Y una señora. A ver. Supongamos que los investigadores desean determinar cuál de los dos antibióticos es mejor. Y aquí hay un subrayado donde que alguien le puso para el tratamiento de las úlceras. Cuando los médicos clínicos realizan un experimento, tratan de alterar únicamente las variables experimentales. En este caso, los medicamentos sometidos a prueba al grupo control no se le administran los fármacos, pero pero uno o más grupos de prueba sí lo reciben. Si por azar el grupo control presenta los mismos resultados que un grupo de prueba, los investigadores de inmediato saben que los resultados de su estudio son inválidos, porque los medicamentos podrían no tener nada que ver con los resultados. El estudio escrito en la página 1.14, en la figura 1.14, muestra cómo los investigadores estudiarían la hipótesis. Hipótesis, el antibiótico B recientemente descubierto es un mejor tratamiento para las úlceras que el antibiótico A se emplea actualmente. Si llegaran y dicen, encontré esta nueva cosa que es bien buenísima para acabar con la diarrea, y dicen, pero ¿por qué es mejor que ingrese cosa? Y dicen, esto y esto y esto. ¿Y pruebas? No hay pruebas todavía, pero a continuación, los investigadores podrían decidir utilizar tres grupos experimentales: grupo de control y dos de prueba. Es importante reducir el número de posibles variables, como género, peso y otras enfermedades, entre los grupos, pues, entre los grupos. Después los investigadores dividen aleatoriamente un grupo muy grande de voluntarios de forma equitativa entre los tres grupos. La intención es que cualquier diferencia quede distribuida de manera equitativa entre los tres grupos. Esto es posible únicamente si los investigadores cuentan con un gran número de voluntarios. Los tres grupos se tratan de la siguiente. A ver, a ver. Grupo de control. Los sujetos con úlceras no reciben tratamiento con antibiótico. Grupo de prueba 1. Los sujetos con úlceras reciben tratamiento con un antibiótico A. Grupo de prueba 2. Los sujetos de prueba con úlceras reciben tratamiento con antibióticos B. A ver. Una vez que los investigadores determinaron que todos los voluntarios padecen de úlceras, querrán que los sujetos piensen que todos están recibiendo el mismo tratamiento. Esto es una forma adicional de proteger los resultados de cualquier influencia distinta de la medicación. Para lograrlo, los sujetos del grupo de control reciben un placebo, es decir, un tratamiento que parece ser el mismo que el que le administraron a los otros dos grupos, pero en realidad no contiene medicación. En este caso, en este estudio, el uso del placebo ayudaría a asegurar el mismo compromiso por parte de los sujetos del estudio. A ver, perdón, me disocié demasiado, what the fuck. Pero los intereses que... A ver.
Como hemos visto en este capítulo. Me saltó. Resultados y conclusión. Después de 2 semanas de administración de la misma cantidad de medicamento o placebo, se examinan los revestimientos del estómago y del intestino de cada sujeto para determinar si las úlceras aún están presentes. La endoscopia es un procedimiento que implica introducir un endoscopio, un tubo pequeño, y recibe por una cámara diminuta en el extremo para la garganta hacia el estómago y hasta la parte superior del intestino delgado. Entonces puede ver el revestimiento de estos órganos para determinar si aún hay úlceras. Si aún hay úlceras. Las pruebas realizadas durante una endoscopia también permiten saber si está presente no, Helicobacter pylori. No, todo menos eso. Me dolió la cabeza bien rápido. A ver, figura 1.14. En este estudio, un gran número de personas fueron asignadas a alguno de los 3 grupos. El grupo de control recibió un placebo y ningún medicamento. Uno de los grupos de prueba recibió el medicamento A y el otro grupo de prueba recibió el medicamento B. Los resultados se presentan en una gráfica donde se muestra que el medicamento B es un tratamiento más eficaz que el medicamento A. A partir de la hipótesis del estudio B, el antídoto B es un mejor tratamiento para las úlceras A. Es el experimento. Dividen a la gente, literalmente dividieron Tiene una imagen aquí y hay una persona que está partida por la mitad. Se realiza el experimento, los grupos reciben el mismo tratamiento excepto por lo que se menciona. Grupo de control, grupo de, grupo de prueba 1 recibe un antibiótico. Grupo de prueba 2 recibe el antibiótico B. Y la música se detuvo. ¿Qué, güey? Poner ese para que les llegue la locura. A ver. Ahora sí empezamos con la siguiente página. Ajá, peculiar datos. Cada sujeto fue examinado para determinar la presencia de úlceras. Eficacia del tratamiento. Grupo de control, 10. Tratado. Grupo de prueba 1, 60%. Grupo de prueba 2, 80% de tratado. 80%, 80 personas, no sé. Fue como pesa el pinche libro. ¿Por qué no da la mesa ya? No hay espacio. No hay espacio. A ver. Ver el revestimiento de estos órganos para determinar si aún hay úlceras. Las pruebas realizadas durante una copia también permiten saber si está presente el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Como la endoscopia es un proceso un tanto subjetivo, tal vez sea mejor si el examinador no está al tanto de a cuál grupo pertenece cada sujeto. De otra forma, el prejuicio del examinador influirá en el examen. Cuando ni el paciente ni el técnico están al tanto del tratamiento específico, el estudio se denomina de doble ciego. En este estudio, los investigadores quizás decidan determinar la eficacia del medicamento por el porcentaje de personas que ya no padecen de úlceras.
Así, por ejemplo, si 20 personas de 100 aún tienen úlceras, significa que el medicamento es 80% efectivo. La diferencia de la eficacia se observa fácilmente en la gráfica 1.4. Gráfica en 1.4. Bingo. Conclusión. Con base en sus datos, los investigadores concluyen que su hipótesis es válida. Evalúe su progreso. Identifique el papel de la variable experimental en. Básicamente el papel de eso es que logre. Se logre intentar probar la hipótesis. Y en caso contrario de que no se logre, eh, ¿no? se deja atrás. Se cambia la hipótesis o se desecha por completo si directamente el experimento fue completamente fallido. Distinga entre los papeles del grupo de prueba y el grupo de control en un experimento. El grupo de control está ahí presente solo y exclusivamente para saber qué pasa si no hacen nada. O sea, qué pasa si los dejan sin hacer lo que sea que van a hacer en el experimento. Y en cambio, el grupo de prueba está diseñado para que se les dé una alteración a su alimentación o mm, a su ¿cómo se diría? Como ay, una alteración en su metabolismo común con el medicamento para ver qué efectos positivos y negativos tiene en individuos con ingrese medicamentos de tal tipo y de describa el proceso por el cual un científico podría someter a prueba una hipótesis referente a una observación. Podría, podría hacer un experimento en base a otros experimentos del mismo tipo del mismo tipo de la hipótesis que está manejando para lograr ver si los experimentos se logran cumplir con la hipótesis antes mencionada. Bien. Desafíos que enfrenta la ciencia. Resultados de aprendizaje. Al terminar de estudiar esta sección, usted será capaz de distinguir entre ciencia y tecnología y dos, resumir los principales desafíos que enfrenta la ciencia. Bueno, y la sociedad. Como hemos visto en este capítulo, la ciencia es una forma sistemática de adquirir conocimiento acerca del mundo natural y es una actividad ligeramente diferente de la tecnología. Esta última es la aplicación del conocimiento científico según los intereses de los seres humanos. La investigación científica son las bases de la mayoría de nuestros avances tecnológicos. Como suele suceder, una nueva tecnología como su teléfono celular o un nuevo fármaco se basa en años de investigación científica. Sin embargo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos logrados, aún hay muchos desafíos que enfrenta la sociedad en esta sección. En esta sección exploraremos unos cuantos de tales desafíos que los científicos están investigando activamente. Pérdida de biodiversidad y del hábitat. La biodiversidad es el número total y la abundancia relativa de especies, la variabilidad de sus genes y los diferentes ecosistemas donde vivimos. Se estima que la biodiversidad de nuestro planeta ronda los 8.7 millones de especies, sin contar las bacterias, y hasta ahora se han identificado y nombrado aproximadamente solo 2.3 millones de ellas. La extinción es la muerte de una especie o de una categoría taxonómica de mayores dimensiones. Se estima que en la actualidad se pierden cientos de especies cada año, debido a la actividad humana, a las actividades humanas, y que el 38% de todas las especies, incluyendo la mayoría de los primates, aves y anfibios, podrían estar en peligro de extinción antes de que concluya el siglo. Tomar. En muchos casos, las extinciones están asociadas al cambio climático. ¡Puta madre! Figura 1.1. Cambio climático de extinción. El Molomis
rumicola era nativo de las islas del Gran Arrecife de Australia. Sin embargo, no se le ha visto desde 2009 y se cree que es la primera especie de mamífero extinto como resultado del cambio climático. Mm. Los biólogos están alarmados por la tasa actual de extinción y plantean la hipótesis de que tal vez compita con las tasas de las 5 extinciones masivas que han ocurrido durante la historia de nuestro planeta. La última extinción masiva, que ocurrió hace cerca de 65 millones de años, ocasionó que se extinguieran muchas especies vegetales y animales, incluyendo a los dinosaurios. Los dos ecosistemas más diversos ecológicamente, no, biológicamente, las selvas tropicales y los arrecifes de coral, son hogar de muchísimos organismos. Los ecosistemas también se ven amenazados por las actividades humanas. Las copas de los árboles de las selvas tropicales por sí solas, albergan una variedad de organismos, incluyendo orquídeas, insectos y monos. Los arrecifes de coral que se encuentran mar adentro, frente a los continentes y las islas cerca del Ecuador, están constituidos por esqueletos de carbonato de calcio de animales marinos llamados corales. Los arrecifes brindan un hábitat a muchos animales, incluyendo medusas, esponjas, caracoles, cangrejos, langostas, tortugas marinas, morenas y algunos de los peces más coloridos del mundo. Al igual que las selvas tropicales, los arrecifes de coral están severamente amenazados por el incremento de la población humana. Algunos arrecifes tienen una antigüedad de 50 millones de años. No obstante, en tan solo unas cuantas décadas, las actividades humanas han destruido alrededor del 25% de todos los arrecifes coralinos y, de, y degradó seriamente en otro 30% a este ritmo. Y degradado mm, seriamente otro 30%. A este ritmo, casi 3/4 partes podrían destruirse. Vale, eso. Bueno, eso, güey. Eso. Es una araña. No sé si es eso. ¿Qué clase de especie es? ¿Qué es eso? ¿Qué ruido? Vuela, levita. ¿Qué vergas es esto? Un alien. Hay un insecto que parece ser una araña, pero no es una araña porque se acaba de mover de más de 5 centímetros. Pero vuela con brinquitos. ¿Qué es eso? Bueno, sí, le caigo mal. Este, a todos los arrecifes coralinos degradando seriamente otros otro 30% de este ritmo. Casi 3/4 partes podrían destruirse en menos de 40 años. Se dispone de datos estadísticos similares para las selvas tropicales. La destrucción de ecosistemas saludables tiene muchos efectos no intencionales. Por ejemplo, dependemos de ellos para obtener alimentos, fármacos y diversas materias primas. El drenado de pantanos naturales de los ríos Mississippi y Ohio, así como la construcción de diques, han agravado los problemas de inundaciones, volviendo, volviendo inhóspitas las tierras que alguna vez fueron fértiles. La destrucción de las selvas sudamericanas ha exterminado a muchas especies que quizás podrían servir de base para obtener el siguiente medicamento milagroso. O sea, la siguiente penicilina, más o menos. No, no. Al tiempo que ha disminuido la disponibilidad de muchos tipos de madera.
Bueno, se tiene que terminar la sesión de lectura porque al parecer les molesta mucho que hable en mi pinche cuarto. Pero bueno, buenas noches, mi gente. Gracias por venir a escuchar. Nos vemos en el siguiente leyendo una hora y tomen agüita, duerman bien. Los quiero mucho. Nos veremos en el próximo video. No sé si llegamos a la hora. Me acaban de correr por estar leyendo. Wow, qué gran puto. Me estoy temblando, me tiembla la mano. Me está temblando la mano, me está temblando la mano. Me faltan 10 minutos de lectura y no me dejan terminar. Puta madre. Buenas noches.